les va? Esto es La UNAM Responde y nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para seguir abordando temas que nos tocan como universitarios y como sociedad. Esta tarde, por ejemplo, nos acercaremos a la realidad que se vive en la Franja de Gaza a través de Médicos Sin Fronteras, a través de esta visión y el trabajo que realizan en esta región del mundo. Además, hablaremos sobre democracia en entornos académicos, escucharemos también la reflexión de Jacobo Dayan y terminaremos escuchando y viendo además una más de las historias de la campaña La Gota que derramó el vaso. Acompáñanos. Desesperación, hambruna, bloqueo y hasta genocidio son palabras que describen la situación que se vive en la Franja de Gaza, donde las necesidades son muchas y la ayuda es insuficiente. Y como se lee en una nota del diario El País de hace unos días, que cuenta el goteo de muertos por disparos israelíes en los puntos de distribución de ayuda en Gaza han continuado. Para ayudarnos a entender y dimensionar la crisis humanitaria que persiste en esta región, saludamos a José Luis Michelena, quien es el director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Pues es necesario tocar estos temas, aunque parezca que estamos muy lejanos de esas realidades, y es que hace unos días leía 4 puntos de distribución de alimento para 2 millones de personas son una trampa mortal. ¿Cómo describe Médicos Sin Fronteras la realidad que viven y que persiste en esta región del mundo? Claro, pues mira, en realidad lo que nos reportan nuestros equipos y lo que estamos viendo también, hay que decir todo mundo por televisión o por redes sociales, es una catástrofe inimaginable, ¿no? Nuestros equipos han estado trabajando desde que comenzó el conflicto y de hecho la organización trabaja en la zona desde 1988. Claro. Y bueno, pues en este momento están completamente desbordados. Tenemos aproximadamente 1,000 integrantes del equipo distribuidos en 10 puntos de atención. Algunas son clínicas y hospitales gestionados directamente por la organización y otros son equipos que están embebidos en 4 de los hospitales, de los pocos hospitales que quedan funcionales o en pie. Y bueno, pues nos describen por un lado la llegada masiva de heridos que se producen a partir ya sea de los ataques y bombardeos que se están dando constantemente en distintas zonas, pero también más recientemente de estos heridos que surgen a partir de estas distribuciones en estos 4 puntos que mencionabas que organizó el gobierno de Israel, que ha sido literalmente una trampa mortal para la gente que busca ayuda y que además intenta sustituir 400 puntos que existían por parte del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, por otro lado también los equipos están enfrentando el incremento del hambre, producto del bloqueo de la entrada de suministros y de alimentos a la Franja de Gaza, lo que tiene a la población pues obviamente en una situación de desamparo absoluto de todo, obviamente de alimentos, pero también de agua y también de cualquier producto que se puedan imaginar, ¿no? Y esto aunado al hecho de que muchos de nuestros equipos y de nuestros compañeros, incluso 12 compañeros nuestros han resultado muertos en distintos tipos de ataques, y ante la desesperación de trabajar en un contexto en el que no hay suministros médicos suficientes y adecuados para atender estos más heridos en masa o estas personas con malnutrición, nos cuentan cosas que no debería un médico tener que hacer, ¿no? O sea, estoy hablando de amputaciones sin anestesia o tratamiento para la malnutrición que no tiene el suficiente contenido proteínico o incluso pues, sí, personas heridas que necesitarían una cirugía más compleja y que no pueden recibir la atención o quemados, etcétera. Entonces, es una situación realmente cataclísmica, diría yo, ¿no? Y que nos tiene muy indignados, ¿no? ¿Cómo definir lo que está pasando ahí o qué factores hacen que hablemos de una catástrofe, de una crisis humanitaria, de un genocidio? Porque tiene que ver con lo que escuchamos, con las imágenes que por supuesto llegan desde esta región del mundo, pero me parece que también debemos hablar justo de lo que nos platicas, qué es lo que no vemos, qué es lo que no sabemos y que sucede y que viven las personas que están ahí, porque además también hay sectores también más vulnerables y de eso hablaremos un poquito más adelante. Claro. Quizás, digamos, desde el principio, desde los primeros días después de los lamentables ataques de Hamas en Israel, a nosotros como organización nos preocupó mucho esta deshumanización al momento de referirse a la población palestina.
todos son malos, todos son, ¿no? Y todos son culpables, ¿no? De esto que nos pasó. Y un poco entendiendo que se lo merecen. Como exacto, ¿no? Había como y que eso inmediatamente nuestros equipos y nuestra comunicación internacional dijimos, ese lenguaje ya es peligroso, ¿no? Así no se puede, digamos, responder y obviamente pues está toda la discusión de si Israel tenía derecho a defenderse o no, pero se acompañó de ese discurso deshumanizante y se planteó como una especie de castigo colectivo para todos, ¿no? No para Hamás, para toda la población. ¿Y eso en qué se ha traducido en el terreno? Pues en ataques a la población civil, a los desplazados. Obviamente, como sabemos, pues muchos niños y mujeres han muerto, un tercio de los muertos más o menos han fallecido en estos ataques, y se ha acompañado del bloqueo que ha impedido el acceso al agua, el acceso a alimentos, y se ha destruido los hospitales, las escuelas, los centros de culto, etcétera, ¿no? Entonces, para Médicos Sin Fronteras, obviamente, no somos una organización legal, y entonces el uso de la palabra genocidio no nos corresponde a nosotros como organización definirla. Sin embargo, sí vemos una intencionalidad en el sentido de que se está destruyendo todas las capacidades que permiten la vida, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la alimentación, el refugio, el acceso a la atención médica, etcétera. Entonces se está, digamos, intencionalmente colapsando todo lo que sustenta la vida en un territorio, ¿no? Y eso es, en una primera instancia se puede hablar de limpieza étnica, porque se está intentando eliminar los sustentos de la vida, sí, pero que claramente, y consideramos que es una responsabilidad, utilizar la palabra genocidio como lo que estamos viendo en el terreno, ¿no? Una aniquilación total, ¿no? Es un conflicto que tiene mucho tiempo, muchas historias, que ha llamado muchísimas veces la atención a nivel, por supuesto, local y global. Pero, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que hace que en este momento sea más dramático, que sea más importante aún hablar de lo que sucede en la Franja de Gaza que en otro momento? Claro, bueno, principalmente obviamente es la magnitud de los ataques y de los heridos y de las muertes, ¿no? Estamos hablando que el 80% del territorio y de las casas en Gaza están arrasadas, ¿no? Entonces eso tiene una implicación pues mucho mayor de cualquier otra confrontación que hubiese habido en los años anteriores. Yo estuve en la zona en 2014, por ejemplo, y ya se daban situaciones inaceptables y muy graves. Y hay que decir que además esto es como la acumulación de muchos años de este bloqueo, en el que ya desde hace años había mucha carencia, ¿no? Incluso nosotros que teníamos en ese entonces, bueno, ya hasta antes del 7 de octubre, teníamos actividades para atender y dar rehabilitación y ofrecer cirugía a heridos que se daban en estos enfrentamientos y balaceras. Nos quejábamos ya de que no nos dejaban entrar suficiente equipamiento, y había ya un tema de control de lo que ingresaba a Gaza, ¿no? Lo que hace más grave esta situación respecto quizás a otro es que la gente está atrapada, es decir, la gente no puede salir de ahí, ¿no? Y además en este momento tienen permitido ocupar solo el 12% de la superficie de todo Gaza. Entonces el 88% restante está declarado zona restringida militar, ¿no? Entonces la gente está completamente arrinconada, viviendo bajo tiendas, con poca agua, con poco alimento, si no es que casi nulo. Y eso, como decía, está colapsando la capacidad de sobrevivir en ese territorio, ¿no? Y eso lo hace mucho más grave que las situaciones que se han dado en el pasado. Pensamos en los conflictos armados, en las guerras, como lo más dramático, lo más fuerte que puede existir, y mientras te escuchamos y mientras vemos en redes sociales, en medios de comunicación, estas imágenes, en realidad más que testimonios, son los gritos de desesperación, de angustia, de incertidumbre. Podemos pensar que existe todavía algo más delicado, que es justamente este bloqueo. ¿Cómo entender lo que está pasando ahí? ¿Cómo dimensionar lo que está pasando cuando siempre hay algo que se oculta, que hay algo que no se quiere decir y que es algo que además se justifica porque está sucediendo en medio de una guerra? Claro, y ahí es donde entra digamos, el derecho internacional humanitario, que es, digamos, las normas que rigen cómo se puede practicar la guerra, ¿no? Y ahí hay unas normas muy claras en el sentido de proteger a la población civil,
proteger la misión médica, la acción médica, proteger digamos, las capacidades de una comunidad para alimentarse, ¿no? Atacar todo eso se considera un crimen de guerra, ¿no? Y luego obviamente está todo de la niebla de la guerra que se llama, ¿no? Es que estaban escondidos y tal, pero el derecho internacional humanitario establece principios de proporcionalidad, de precaución, etcétera, que obligan a un general que va a dar una orden considerar que si tengo la inteligencia, por decirlo de alguna manera, de que ahí hay enemigos escondidos, pero tengo que considerar en qué contexto quiero atacar esa estructura, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener para el resto de la población a largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, no es solo dejo que lo ataco porque ahí se metieron unos individuos que son, considero, mis enemigos. Hay un marco para hacer ese tipo de cosas y que desgraciadamente ahora se está presentando como, sí, teníamos inteligencia, lo atacamos y nos ha pasado, y después pues no se presenta ninguna prueba. Y al final de cuentas, un general que da una orden así, en el contexto del derecho internacional humanitario, tendría que presentar pruebas de por qué hizo ese ataque y cuáles fueron las consideraciones que tomó para prevenir un daño a la población civil en el momento y a largo plazo, etcétera, ¿no? Y eso no se está dando en este contexto tan violento y tan desbocado, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas en términos de derecho internacional, en términos de derechos humanos, en términos de humanidad, que es algo que tendríamos que tener como muy presente? Pues mira, como sabemos, tenemos la Corte Internacional de Justicia y ya hay un caso que fue promovido por Sudáfrica y hay una orden, de hecho, de la Corte Internacional de Justicia para promover, digamos, para impedir que se siga facilitando el genocidio, digamos, una acción preventiva, ¿no? Que pues obviamente no se está cumpliendo. Obviamente está el tema de hacer presión internacional, ¿no? La presión internacional y Médicos Sin Fronteras tiene carácter consultivo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y nuestro secretario ha estado presente 2 veces informando y obviamente llamando a los responsables a que ejerzan presión para que esto se detenga, para que se respete a la población civil, que haya un cese al fuego, que se permite el acceso. Sin embargo, pues no está funcionando, ¿no? Y es ahí un poco el cuestionamiento de qué tanto funciona el sistema como tal, ¿no? Y obviamente yo creo que, y ahí sí creo que estados como el mexicano, que son, digamos, potencias medias, creo que sí toca también dar un paso adelante y hacer más presión, ¿no? Porque en el terreno todas estas declaraciones que vemos de los líderes europeos, etcétera, no se están traduciendo, ¿no? Claro. En nada, ¿no? Simplemente la gente sigue con hambre y sigue siendo atacada y sigue siendo baleada en estas distribuciones que no se rigen bajo ningún principio humanitario. Y hasta que eso no se dé, pues nosotros como organización, por ejemplo, estamos obligados y comprometidos a seguir alzando la voz para intentar que se detenga, ¿no? Cuéntanos sobre esto. ¿Cuáles son estos obstáculos y qué sucede con la infraestructura, con las personas que directamente están asociadas o forman parte de Médicos Sin Fronteras con respecto al acceso, a la salida, al ingreso también de materiales que requieren para las curaciones, los alimentos? ¿Cómo se da cómo ha sido estas funciones durante el proceso más complicado de los bloqueos? Claro, pues mira, y mucha gente piensa que no tenemos como contacto con las autoridades israelíes, y por supuesto que sí, nada entra a Gaza o sale sin autorización de las autoridades israelíes, ¿no? Entonces, todo el equipo, digamos, el personal que tenemos en su mayoría es palestino, porque teníamos estos proyectos de muy larga data, incluyendo, obviamente, personal médico muy especializado de origen palestino, ¿no? Y bueno, sí, piensen en enfermeras, camilleros, lo que se les ocurra, ¿no? Conductores, etcétera, ¿no? Tenemos un número reducido de personal internacional que para poder entrar, pues obviamente necesita la autorización de las autoridades israelíes, ¿no? Es complicado, hay un proceso que se lleva a veces semanas o meses poder ingresar o salir, es limitado en el tiempo, etcétera. Sin embargo, nos parece muy importante mantener la presencia de integrantes internacionales del equipo porque también ellos pueden, digamos, son prestadores de testimonio de lo que está sucediendo, ¿no? Aunque no haya garantías, digamos, tampoco para este equipo que está en territorio. Y claramente, pues es algo de lo que pedimos a todas las partes, hay que decir, que se garanticen las condiciones de seguridad de nuestros equipos, ¿no? Y bueno, está todo el lado del ingreso de suministros que nos ha tenido
pues siempre trabajando con lo mínimo indispensable y un poco para que se den una idea, pues tenemos camiones del otro lado de la frontera, pero cuando es momento de tratar de ingresarlos hay que descargarlo todo de los palets, desempaquetarlo, etcétera, y pasa a una inspección súper minuciosa y luego pasarlo a un camión que ya está dentro, no puede entrar el mismo camión, ¿no? Eso es un proceso que por camión lleva horas. Y muchas veces, desgraciadamente, si en ese camión había, por ejemplo, obviamente, no sé, medicamentos de tal o cual tipo o alimento terapéutico para la desnutrición, pero también había equipamiento electrónico médico, muchas veces nos dicen, no, el equipamiento electrónico no entra, ¿no? Y entonces a veces es, ok, podemos entrar solo esto, o a veces nos dicen, no, ya no entra todo el camión, ¿no? Entonces hay como muchas trabas burocráticas en ese proceso. ¿Cuáles son los temas, las necesidades más urgentes, agregando también, por supuesto, el de la comunicación, el de la difusión, el dar a conocer lo que está pasando ahí, entendiendo o partiendo del conocimiento, la experiencia de quienes lo viven? Claro, bueno, a ver, obviamente en este momento actual que estamos haciendo la entrevista, el hambre es una de las preocupaciones más grandes. Nuestros equipos están reportando que se ha triplicado e incluso cuadriplicado el número de casos que se registran ya como personas o sobre todo niños con desnutrición aguda severa, es decir, que ya necesitan hospitalización o necesitarían hospitalización, pero hay que decir si es que hubiera hospitales, ¿no? Claro. Y si pudiéramos atenderlos a todos, ¿no? Porque sí, nos han bombardeado los hospitales, tenemos hospitales de campaña, etcétera. No son las condiciones óptimas, ¿no? Pero por otro lado tenemos muchas mujeres embarazadas o madres lactantes con desnutrición, entonces se nos están presentando partos prematuros de niños que hay que poner en incubadoras y que además no hay suficientes incubadoras o no hay energía para esas incubadoras porque no hay combustible. Pero tenemos, y no nos olvidemos de la gente mayor con enfermedades crónicas o de cualquier edad, con hipertensión, con diabetes. Y bueno, y obviamente tenemos toda esta cohorte de pacientes heridos que muchas veces son heridas muy graves, ¿no? O sea, estoy hablando de fracturas expuestas o de heridas en el abdomen o en la cara que requerirían una atención quirúrgica y varias operaciones, digamos, y un proceso de rehabilitación, y que no podemos evacuar. En este momento creo que hemos podido evacuar hasta solo 15 personas, cuando la Organización Mundial de la Salud estima que hay entre 10 y 12 mil personas que necesitarían una evacuación médica. Una atención urgente. Entonces, sí, es como un panorama desde el ángulo médico que cubre casi todas las necesidades médicas que se puedan imaginar, porque también hablo de pacientes de cáncer, que ya no están recibiendo tratamiento, y que en este momento con las capacidades tan disminuidas, casi aniquiladas del sistema de salud de Gaza, pues la atención se está quedando en lo mínimo y a veces incluso ni siquiera lo mínimo. Y que esto nos sirva para pensar o reflexionar en torno a lo que falta, porque falta pensar en los efectos inmediatos, pero también en los efectos a largo plazo, y que mientras esta problemática no se atienda, por supuesto, la crisis sigue en aumento y la crisis sigue para todas y cada una de las personas que están en este territorio. Pues podríamos seguir hablando mucho más del tema y debemos hacerlo en lo inmediato, pero también en lo público, porque es lo que podemos hacer, levantar la voz en un primer momento. José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica, gracias por estos minutos y por esta información que ojalá no tuviéramos que platicar de ella. Gracias a usted. Gracias. Y bueno, en otro tema, pues les pregunto, ¿puede existir una verdadera democracia cuando la riqueza se concentra en pocas manos? Esta es una de las líneas que aborda el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de nuestra universidad a través de la materia optativa interdisciplinaria Repensando la Democracia en el siglo XXI, que aborda los desafíos y perspectivas de este modelo político en un contexto de cambio social global. Está abierta a los estudiantes de licenciatura de la UNAM en todas las carreras. Las inscripciones cierran el 8 de agosto y bueno, para más información pueden visitar el sitio y las redes sociales del PUEX. Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, nos regresa a Medio Oriente a través de su reflexión en torno a esta situación que se vuelve, como escuchamos, cada vez más crítica en la región.
tal? Los últimos meses, ya largos meses, un par de años, la violencia en Medio Oriente ha ido incrementándose a partir del ataque de Hamás el 7 de octubre del 23. Israel inició una ofensiva, en teoría, para contener a Hamás, que ha llevado al mundo a presenciar escenas de horror absoluto. Lo que empezaron siendo crímenes las primeras semanas, crímenes de guerra y de lesa humanidad, ha desarrollado y ha devenido en un brutal genocidio en la Franja de Gaza. Desde los últimos ya prácticamente años, varias organizaciones han estado insistiendo en el tema del genocidio, es decir, que estamos ante un genocidio, y hay un par de instancias internacionales que ya ingresaron al estudio del caso. La Corte Penal Internacional, que por ahora ha emitido órdenes de aprehensión contra el liderazgo de Hamás, contra Benjamín Netanyahu y un miembro de su gabinete por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Continúa haciendo investigaciones entendiendo la complejidad de la prueba jurídica del término genocidio para poder emitir eventualmente órdenes de aprehensión por genocidio. El otro es el Tribunal Internacional de Justicia, que ya emitió medidas cautelares que no fueron obedecidas, al igual que muchos otros países no obedecen esto, como el caso de Rusia, para detener la ofensiva, ya que se encuentra la situación, ahí es donde se encuentra el Tribunal Internacional de Justicia, ante la probable violación a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Y es relevante decir que en estos últimos días un par de organizaciones, ONGs israelíes, también han puesto el tema o lo que ocurre en Gaza como genocidio. Se trata de Médicos por los Derechos Humanos y de la organización B'Tselem. Las dos, entendiendo la complejidad de que en un país como en Israel, donde se ataca a las organizaciones de derechos humanos, donde hay una presión política tremenda, dos organizaciones israelíes decidieron dar el paso y llamar a lo que ocurre en Gaza genocidio. Las escenas de hambruna han golpeado al mundo entero. Lo que no puede seguir ocurriendo es que el resto de países, es decir, la comunidad internacional, no presione, no se posicione de manera contundente ante lo que ocurre en Gaza. Es una tragedia brutal que ha encontrado complicidad en muchos de los gobiernos, empezando por el de Donald Trump, que siguen matizando la situación. Muchas gracias. La violencia física, que puede terminar en hechos fatales también dentro del entorno familiar, es una realidad urgente de cambiar que requiere de apoyos diversos y entornos adecuados. De esto nos habla hoy La Gota que Derramó el Vaso. Mis amigas me decían: ¿y por qué lo aguantas? ¿Por qué no le pones un hasta aquí? Y es que estábamos enamorados. Bueno, a lo mejor nada más yo. Siempre quise que bailáramos juntos, aprender a bailar, pero él no me dejaba. Peleábamos mucho, nunca estaba en la casa y si estaba era muy callado. Cuando se enojaba, me decía que no iba a encontrar otro hombre como él y me gritaba: mírame a los ojos. Yo temblaba. Le aguantaba todo, indiferencia, golpes, groserías. En una ocasión me pegó en la espalda con una cadena y a nuestros hijos los golpeaba con el cinturón. Y él estaba como ausente. Al poco tiempo, 2 de nuestros hijos fallecieron el mismo año. Y aunque él estaba en la casa, no hizo nada para apoyarme. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Yo me sentía sola. Me estaba volviendo loca. En medio de todo eso pensé: ya no quiero estar con este hombre, al que no le afecta lo que le pasa ni a su propia sangre. Y esa misma semana le dije: nunca más me vas a volver a hablar así ni a levantarme la mano. Me voy a divorciar de ti. Y después de 20 años, empecé el divorcio. No quería que mis otros hijos fueran como él. Después del divorcio dije: ni un paso atrás.
Y gracias a mis estudios de maestra normalista, pude sacar adelante a mis otros hijos. Y hasta pude tomar clases de baile. Por primera vez me sentí libre. Hoy todavía me afecta recordar esto. Y quisiera que ninguna mujer fuera maltratada por la persona con quien forma una familia. Una misma sangre. Si vives una historia similar y formas parte de la comunidad universitaria, puedes acudir y buscar apoyo en el Espacio de Orientación y Atención Psicológica Espora y en la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM. Muchos temas para reflexionar y para accionar en distintos ámbitos con los temas que abordamos en el programa de hoy. Y terminamos agradeciendo a Erika Ordóñez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y los invito a que nos acompañen mañana, por supuesto, 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.